Es tiempo de abrir la Biblia juntos, de conectarnos con su palabra y de andar en el camino. Esta mañana vamos a estar en un pasaje donde vamos a ver una historia que quizás, no, para la mayoría es conocida. Vamos a ver la historia de los 3 reyes magos que visitaron a Jesús cuando era niño. Vamos a ver a Melchor, Gaspar y Baltasar. Y vamos a ver cómo uno era de tez blanca, otro de tez morena y otro de tez bien oscura, porque eran descendientes de Noé, ¿verdad? Y ejemplifican a toda la raza humana. Y vemos cómo ellos llegaron a hacer esta visita un 6 de enero, más o menos 13 días después de que Jesús nació. No sé por qué se están riendo, pero eso es lo que ustedes ven. Y lo más simpático es que eran 13 días después y sin embargo lo fueron a ver todavía ahí donde estaba en el pesebre, ¿verdad? Bueno, eso es lo que hemos escuchado, lo que la tradición ha venido diciendo. Pero nosotros tenemos que ir a las Escrituras para ver qué es lo que enseñan las Escrituras. Voy a acompañarme de algunas diapositivas como la que ustedes están viendo ahorita, que es el nombre de nuestra serie, Caminando con Jesús en los Evangelios. Esta serie está trabajando los 4 evangelios, basados en una obra de un creyente que hizo una armonía de los 4 evangelios y él organizó la información de los 4 evangelios más o menos de acuerdo al tiempo en que fue pasando, o sea, cronológicamente. Así que vamos dentro de un poquito a hacer un pequeño resumen de lo que hemos estado viendo. Sin embargo, antes de entrar en materia, hace algunas semanas, en una de las predicaciones, cuando vimos la historia de cómo José es informado del embarazo de María, se nos dieron 4 características, pero una de ellas decía que José era justo. Y el predicador dijo que era justo porque era un hombre que conocía las Escrituras y buscaba vivir de acuerdo a las Escrituras, ¿verdad? Pero dentro de su exposición mencionó algo y dijo que él había ido a una iglesia muy grande en Corea y de miles de miembros y que le llamó la atención que no había mucha gente joven. Y dijo, estamos perdiendo a nuestros jóvenes, ¿no? Y me llamó la atención, me inquietó también porque no solo en Corea pasa eso, sino también en nuestro medio. Y voy a aprovechar entonces para hacer algunos recordatorios. Agradeceré la siguiente diapositiva. Esta ya la vieron. Y es porque se ha empezado un curso acá con el tema de misiones. Va a ser el último sábado de cada mes y dura varios sábados para profundizar más en la tarea, en esa misión que todos los creyentes compartimos en común. Y hago el recordatorio para que usted evalúe su tiempo y su disposición para el Señor. De pronto Dios quiere que usted se prepare en esta área. Entonces dígale, Señor, ¿quieres que me prepare en esta área? Y si Él le confirma, pues proceda raudo y veloz cuando termine el servicio a inscribirse. La siguiente, tenemos algunos, yo no sé por qué la tengo, porque ya no, pero los que ustedes tienen este recordatorio es porque tienen algún hijo que oscila entre la edad de 13 a 18 años. Y recuerde lo que mencioné, dijo Carlos, estamos perdiendo a nuestros jóvenes. Esta edad está bajo la responsabilidad de los padres. Así que usted está invitado al terminar este servicio a que se quede, para que conozca un área más, porque no es la única, en donde estos jóvenes pueden seguir siendo formados. Tenemos la reunión de los sábados de grupos jóvenes adolescentes hasta universitarios. Tenemos también los grupos más unidos en casa.
tenemos las comunidades en línea, los grupos de damas, etcétera, distintas instancias donde los creyentes de esta iglesia pueden seguir siendo educados. Y este específicamente es para jóvenes, así que hoy se va a proveer esa información. Y una de las terceras que tenemos es que los días viernes estamos estudiando las doctrinas de nuestra iglesia. Hemos estudiado 2 doctrinas que son acerca de Dios, acerca de Jesucristo. Y el próximo viernes empezamos la tercera doctrina que se llama acerca del Espíritu Santo. Así que esa la vamos a hacer en el segundo nivel para ver si de pronto hay un bien. No, vamos a estudiar el tema del Espíritu Santo. Usted está invitado, si quiere más información, al final yo se la puedo ampliar. Y ya con este recordatorio, usted tiene múltiples maneras de seguir creciendo en su fe y en su vida cristiana. Entonces, detenemos un momentito la presentación, por favor. Más adelante hay algunos mapas y vamos a iniciar. Estaremos estudiando el Evangelio según San Mateo, capítulo 2, y vamos a ver los versículos 1 al 18. Como estaremos en Mateo, nos podemos hacer la pregunta, bueno, ¿y quién escribió el Evangelio según San Mateo? La respuesta es sumamente complicada. La escribió Mateo. ¿Quién era Mateo? Era un cobrador de impuestos, judío. No muy querido porque los cobradores de impuestos trabajaban para el Imperio Romano y su actitud y actividad era algo explotadora. Así que en la comunidad judía eran vistos como unos pecadores. Este tenía otro nombre que se llamaba Leví y él fue reclutado por el Señor. Imagínense qué firmitas, ¿verdad? Para que fuera parte de su grupo de los 12 apóstoles. Y este Mateo fue uno de los que Dios escogió para transmitirnos el contenido del Evangelio que lleva su nombre. Hemos visto el anuncio del nacimiento de Juan el Bautista, el anuncio del nacimiento de Jesús que le hizo el ángel a María. Luego vimos cómo se lo anunció también a José. El anuncio que se le hizo a los ángeles de que había nacido el Mesías. Este ya fue un anuncio más público y más abierto. Y vimos también ya, habiendo nacido Jesús, cómo fue presentado en el templo de acuerdo a la tradición y costumbre judía y la interacción que tuvo con estos 2 ancianos, Simeón y Ana. Y luego, pues, de ir al templo, regresan a Belén. Hebreos 1, del 1 al 2, dice lo siguiente, y lo leo para que entendamos lo que viene dentro del texto de hoy. Las maneras como Dios habló, y dice así: Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Como Dios había hablado muchas veces y de muchas maneras, en el pasaje de hoy vamos a ver algunas de esas maneras, así que no nos sorprendamos. Y antes de ir al pasaje de hoy, encomendemos este tiempo al Señor. Padre, te damos gracias por tu palabra. Como hemos repasado el día de hoy, lámpara es a nuestros pies y luz para nuestro camino. Te damos gracias porque no estamos en oscuridad. Nos has dejado ese camino iluminado para conocer tu voluntad, para conocerte a ti cada día más y más y para conocer qué es lo que quieres para cada uno de nosotros en la vida nueva que nos has dado. Ayúdanos a entender tu palabra el día de hoy, pero también a traerla a nuestros días y que podamos ponerla en práctica. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Bien, entonces le invito a que por favor abra su Biblia o la encienda en el capítulo 2 de Mateo. Capítulo 2, según San Mateo, versículo 1. Y entonces, ya que usted está ubicado en el versículo 1 del capítulo 2 del Evangelio de Mateo,
Pues vamos a leer el versículo 1. Dice, Jesús nació en Belén de Judea. Ya lo sabíamos, ¿verdad? Porque ya lo habíamos visto aquí. En días del rey Herodes. Y aquí unos magos vinieron de Oriente a Jerusalén. Bueno, vamos a ir viendo alguna de esta información acá. Belén, conocida también como la ciudad de David, queda a unos 9 kilómetros de Jerusalén. Este nombre de Belén le fue dado después de la conquista de Canaán bajo el liderazgo de Josué. En esa ciudad de Belén fue donde Jacob enterró a Raquel cuando murió, cuando dio luz a Benjamín. Pero también en esta pequeña población de Belén fue donde vivieron Booz, B-O-O-Z, no Boz, sino Booz. ¿Y con quién se casó Booz? Con Ruth, ¿verdad? Booz y Ruth nacieron ahí. Resulta que ellos eran abuelos del rey David. Y fue en esa ciudad donde el rey David pasó su niñez y juventud. Así que una ciudad interesante. Ahora sí me proyectan la siguiente diapositiva, por favor, solo para que nos ubiquemos ahí en el contexto. Aquí tienen así en grande el mapa de lo que era Israel en el siglo I. En esta zona, aquí está Jerusalén, vean dónde está el Mar Muerto. Ahí cuando uno llega y se mete, uno flota. Me volvieron a dar ganas de ir ahí. No es que ya haya ido, es que ya tuve ganas de ir otra vez. ¿Ah? Ok. Queda cerca del Mar Muerto y abajito, hacia el sur, queda Belén y ustedes lo pueden ver allá, ya más en grande, más o menos 9 kilómetros. Podrían hacer la jornada en un día más o menos, viajando así relativamente tranquilos. Quitamos por favor el mapa y entonces algunos pensamientos. Vimos al inicio que María vivía en Nazaret, pero resulta que fue a tener al niño a Belén. Recordarán que ahí Lucas nos dice que hubo un censo. Y el censo en aquellos días no es como en el de los nuestros, porque en nuestro caso el Instituto Nacional de Estadística cada cierto tiempo recluta personal y ellos van a la casa de uno a hacer el censo respectivo. En aquellos días fue de otra manera. Cada familia tenía que regresar a la ciudad donde había nacido, donde eran originarios. Y por eso, viviendo en Nazaret al norte, le toca a José y a María viajar en pleno embarazo hacia la ciudad de Belén, y por eso allí nació Jesús. Nos menciona el versículo 1 que fue en el tiempo de Herodes. Y cuando nos preguntamos, bueno, ¿y quién era este Herodes? Yo ya les conté, Herodes el Grande. ¿Se recuerdan que les traje una cita que le aplican al emperador César Augusto, donde decía que era mejor ser el perro de Herodes que uno de sus hijos? Lo que pasa es que este fulano, tenía un lado positivo. ¿Cuál? Bueno, Herodes fue un buen constructor, construyó un par de fortalezas, medio palacios, ahí en la zona de Israel. Una se llamaba Masada y la otra Herodión. También construyó un puerto en la ciudad de Cesarea, que daba en el Mediterráneo, pero quizás lo más cercano a los relatos que leemos en la Biblia es que él hizo mejoras al templo, al segundo templo, en donde el judaísmo tenía su centro de adoración. Un dato ahí, si usted ha estado leyendo la Biblia, pues esto no le va a parecer raro. Después de que los judíos fueron llevados a cautivo, los del reino del sur, a Babilonia, cuando viene Ciro con la conquista de los medo-persas o reino aquémida, da autorización para que regresen. Y los que regresan van a construir el segundo templo. ¿Por qué segundo? Porque el primero lo arrasaron los babilonios, lo desarmaron completamente. Así que vuelven a construir un templo, lo vuelven a armar, se restaura el sistema de adoración. Pero cuando llega este Herodes, decide hacerle ampliaciones, mejoras y todo. Hizo unas buenas ampliaciones, un buen lugar. Recuérdese que los mismos discípulos le dicen a Jesús, mira,
¿viste el templo? Y fue cuando Jesús dijo, no va a quedar piedra sobre piedra. Pero era un lugar muy bonito. Bueno, lo hizo este Herodes. Ese es su lado bueno, su lado oscuro. Como persona fue fatal, ¿verdad? ¿Por qué? Bueno, él se había casado con una judía que se llamaba Mariana. Él no era judío, él era descendiente de Esaú, que fue hermano de Jacob. Era idumeo en el sur del territorio de Israel. Pero fue educado como judío porque la familia había tomado cierto control de poder en esa zona y a él lo educaron como un niño judío, pero no necesariamente fue converso, ¿verdad? Solamente lo instruyeron en el judaísmo. Ya de grande, cuando logra tomar el trono y se lo autoriza a uno de los césares y lo nombra rey de los judíos, así le pusieron, ¿verdad? Aunque él no era judío, era el rey de los judíos, en su momento tenía un trauma con que le fueran a quitar el poder. Y por ese trauma llegó a matar a su cuñado, el hermano de Mariana. Y después, desconfiando de que sus propios hijos le podían quitar el trono, mató a Mariana y mató a 2 de sus hijos. Y más adelante mandó matar un tercero. El Día del Padre se celebra en... No es cierto, ahora que van a quererlo nombrar así. Bueno, así que un hombre malo, me explico, moralmente malo, aunque fuera un buen constructor. Como muchos políticos de nuestros días, ¿verdad? Hacen obras, pero su vida es un desastre. ¿Qué más se nos dice en el versículo 1? Que llegaron de visita unos magos. Claro, para la mentalidad moderna, usted se imagina que llegaron en una escoba tipo Harry Potter, ¿verdad? No eran así y no son tampoco de ese tipo de magos. Estos magos eran hombres prominentes que vivían al oriente de Israel. La palabra que aparece en el griego presente es magos, ¿verdad? Lo que nos tenemos que preguntar es qué eran. Bueno, se reconoce que eran hombres sabios, que estudiaban la astrología y la astronomía, ¿verdad? Pero que en la zona donde vivían eran personas que tenían poder político. Se considera que en la zona oriental, les voy a enseñar un mapa, no se nombraba un rey, sino contaban con el apoyo de esta casta de hombres sabios poderosos. En Daniel capítulo 2:2, ¿se recuerda usted cuando Nabucodonosor dice, tuve un sueño, no me acuerdo qué soñé y quiero que me digan qué significa? Estaba a punto de matar a los hombres poderosos, incluyendo los magos, que eran esta casta de gente que estaba en el poder político religioso en aquellos días, en el tiempo de Daniel. Ahora sigue el siguiente mapa. Aquí tenemos entonces una vista. Ellos posiblemente venían de donde dice Persia y Partia, ¿verdad? De esa zona, ellos viajaron para ir a Jerusalén, un viaje que más o menos pudo haber durado de 2 a 3 meses. Y uno se puede preguntar, ¿y por qué vinieron de allí? Si casi todo lo que vemos en la Biblia está por el territorio de Israel y estos están bien lejos. Por cierto, para que estén semi alertados, este es un dato extra, este es bono. Aquí miren, esto que les estoy enseñando acá se llama Estrecho de Hormuz. Y ahorita está cerrado, así que no está pasando la gasolina por ahí, ni el gas. Y posiblemente en estas semanas nos va a subir el costo del combustible. Pero eso no es culpa de los magos, ¿verdad? Esto es tiempo moderno lo que sucede. Bueno, quitemos el mapa. Por si no le ve noticias, ya le actualicé. Versículo 2, en el pasaje que estamos viendo. Preguntan los magos, estos hombres sabios, ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Es su pregunta. Y ahora les voy a decir algo. ¿Ya vio cuántos eran ellos? ¿Ya vio que dice que llegaron 3? No, dice unos magos. No se sabe cuántos. Nosotros nos los imaginamos montados en camellos o dromedarios, que por cierto no es lo mismo. Camello que dromedario, vaya usted a estudiar ahí, a subir. El camello usualmente tiene 2 jivas y el dromedario 1. Así que nos los imaginamos como nos dan 3 en eso, ¿verdad?
No sabemos en qué llegaron. Y posiblemente eran más de 3. Y posiblemente era un grupón, que era una comitiva, porque eran ellos los que fueran los líderes y la gente que los acompañaba. Entonces, por eso es que al llegar a Jerusalén, usted quiere que a 3 fulanos les iba a poner atención el Herodes, ¿verdad? Además, ellos venían de la zona donde Herodes había expulsado antes de tomar el poder, que eran los partos. Así que pudo haber sido una situación algo interesante. Bueno, pues llegan ahí con Herodes y preguntan, ¿dónde está el rey de los judíos? Porque sabemos que ha nacido. Hemos visto su estrella en el oriente y hemos venido para adorarle. El punto es, ¿y de dónde se les ocurrió a ellos eso? ¿Ok? No está en el texto, pero tenemos que reconocer, eso fue una obra de Dios. Dios fue el que instruyó a estos hombres para que hicieran ese largo viaje, 2 o 3 meses, ¿verdad? Para ir a conocer al rey de los judíos. Ahora, ¿cómo ellos podrían saber de esto? Estas son teorías de los estudiosos. Recuérdense que ellos vivían en la zona donde habían estado los judíos cautivos, donde estuvo Daniel. Se considera que Daniel, que tuvo un liderazgo sobre todo este equipo de gente en el imperio tanto babilónico como persa, entonces se cree que pudo haber habido esta enseñanza que quedó en aquellos lugares, más judíos que no regresaron y que estuvieron enseñando acerca del Mesías. En su momento Dios levanta a estos hombres para que vayan a conocer al Mesías, para irlo a adorar. Eso vamos a verlo ahorita en breve. Versículo 3. Cuando el rey Herodes oyó esto, se turbó y toda Jerusalén con él. Imagínense, bienvenidos, ¿a qué vienen? Pues queremos conocer al rey de los judíos. Y ya Herodes iba, que ha nacido. Ajá, ¿cómo así que un rey de los judíos? Si el rey de los judíos, entonces dice, se turbó. Y todo Jerusalén con él. Ahora, se supone que los judíos estaban esperando al rey, ¿no? Lo que pasa es que se turbara este loco, perdón por la palabra, ponía a todos, ay Dios me guarde, aquí se va a armar la buena. Entonces causó una alteración en la ciudad el oír que estos hombres sabios andaban buscando al rey de los judíos que acababa de nacer. Vámonos a los versículos 4 y 5, por favor vaya leyendo para que no sea que yo le esté tomando el pelo. Y habiendo convocado a todos los principales sacerdotes y a los escribas del pueblo, Herodes les preguntó, ¿dónde había de nacer el Cristo? ¿Se tomaron 3 meses para responder? No. Ellos le dijeron, en Belén de Judea, porque así está escrito por el profeta. Se considera que esto lo tenían, ¿dónde iba a nacer el rey? Y lo curioso es que, fíjense que los sabios preguntaron por el rey de los judíos, pero la pregunta de Herodes, ¿cuál es? ¿Dónde ha de nacer el Cristo? Obviamente el rey de los judíos es el Mesías esperado. Y Herodes sabía de él, porque él dijo, ¿dónde ha de nacer el Cristo? Y le contestaron, ¿quiénes? Los escribas y los principales sacerdotes. Y la respuesta fue, en Belén, porque sí es escrito por el profeta. Ahora sí, la siguiente diapositiva. Veamos si se ve, espero que se ve, traté de hacer la letra grande. De este lado está la cita que estamos leyendo en Mateo y allá de aquel lado está Miqueas 2:5-2. Dice, pero tú, oh Belén Efrata, aunque eres pequeña entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será gobernante de Israel, cuyo origen es antiguo desde los días de la eternidad. Puse en rojo de este lado porque esa parte en rojo no aparece en el Antiguo Testamento. Algunos consideran que fue un agregado de Mateo. Bien, entonces la respuesta de estos hombres es que el Mesías iba a nacer en Belén porque estaba escrito en la profecía. Esta es uno de los ejemplos de las típicas profecías del Antiguo Testamento. O sea, en el Antiguo Testamento se está diciendo algo que va a suceder más adelante, específicamente refiriéndose a Cristo. Entonces, ¿dónde iba a nacer el Cristo? Dice Miqueas, en Belén. ¿Dónde nació? En Belén. Entonces, en Mateo 2:6,
Estamos viendo el cumplimiento de la profecía de Miqueas 5:2. Bueno, sigamos. Quitamos esta diapositiva, por favor. Pregunto, ¿ustedes creen que esta era la primera vez que en Jerusalén estaban oyendo acerca del nacimiento del Mesías? ¿Qué dicen ustedes? ¿Cuándo se había oído antes del nacimiento del Mesías? Cuando fue anunciado a los ángeles, cuando los ángeles se lo anunciaron a los pastores y fueron a ver dónde estaba el Mesías recién nacido, ahí sí en el pesebre, ¿verdad? Ahora, los pastores eran lo mejor de la sociedad de Jerusalén. Eran hombres sencillos que tenían un trabajo relativamente sencillo. Y entonces, ¿les habrán creído o no? Yo tengo una teoría y solo se las voy a enseñar con una foto más. Pongan la siguiente foto. Ahí estamos. Bueno, ¿qué tiene que ver esto con nuestra historia? Se las voy a poner fácil. Si yo les digo, miren, vino Elon, o en buen chapín, Elon, ¿verdad? Elon Musk a Guatemala. ¿Está aquí? Sí, se hospedó en Las Flores, una pensión de un pueblito de Guate, ¿verdad? Pregunto, ¿cuántos me creen que vino Elon Musk a Guatemala y que está en una pensión? Porque van a decir, no, Elon Musk como mínimo en uno de los mejores hoteles de la ciudad capital. Entonces, aunque yo se los haya contado, ¿qué pasa? No me creyeron. Ojo, aquí yo estoy imaginando que algunos de esos pastores pues contaron que había nacido el Mesías. Y cuando vieron, ¿dónde? En Belén. ¿Y dónde estaba? En un pesebre. El pesebre es una caja de madera donde ponían la comida de los animales. O sea, estaba en un establo. Entonces ya se imaginan a esta gente copetuda de Jerusalén. No le creyeron a los pastores. Por eso digo yo, ¿sería la primera vez? No, pero creo que no les creyeron. Ahora que llegan estos hombres sabios, ponen atención. La siguiente, por favor, quitemos esta y ya solo nos va a quedar una. Versículos 7 y 8. Entonces Herodes llamó en secreto a los magos e indagó de ellos el tiempo de la aparición de la estrella. Vengan, por favor, señores, cuéntenme cómo fue. Y ellos le contaron, pues Dios nos indicó que viniéramos acá y nos dio una señal. Si usted ha leído, va a ver que hay 61.538.5 teorías de qué era la estrella, ¿verdad? Entonces, lo que yo le puedo decir es que fue una señal notoria. Algo, tal vez con luz, que los empezó a guiar desde la región de Partia y Media hacia Jerusalén. Al parecer, digo yo, llegan a Jerusalén y como que por ahí temporalmente se les desaparece la señal, por eso tienen que ir a preguntar ahí en Jerusalén dónde está el rey de los judíos. Y entonces está Herodes ahorita ahí con ellos en una reunión aparte preguntándoles, ¿verdad? Ahora sigue diciendo Herodes que los envía a Belén y les dijo, vayan y averigüen con cuidado acerca del niño. Tan pronto lo hallen, háganmelo saber. ¿Para qué? Para que también yo vaya y lo adore. ¡Ojo! No fue Gepetto el primero que al hacer a Pinocho habló de mentiras, ¿verdad? Esta fue una mentirota enorme. El güey estaba enojadísimo. ¿Cómo va a ver uno? Ya se había matado a uno de sus hijos porque tenía temor de le quitaran el trono, mucho menos, ¿verdad? Que hubiera uno que le dijeran el rey de los judíos. Bueno, tome una nota. Las personas incrédulas con las que a veces tenemos contacto y compartimos el evangelio, a veces van a fingir que nos creen, nos siguen la corriente, porque tienen intereses. Un buen ejemplo, nuestros políticos.
llega la comisión de pastores a reunirse con ellos en campaña y los reciben, se toman fotos. Va a ver usted al candidato hincado y los pastores con las manos ahí orando, ¿verdad? ¿Qué quieren estos fulanos? El apoyo de la evangélica, de los hermanos, ¿verdad? Para sus fines políticos. Así que de Herodes para acá, la cosa sigue igual. Entonces, ojo, no nos ilusionemos a primera mano cuando ciertas personas dicen que ponen atención, hay que ver el resultado del tiempo. Bueno, versículos 9 y 10. Ellos, después de oír al rey, a Herodes, se fueron. Y obviamente se fueron a Belén. Y dice, y he aquí la estrella que habían visto en el oriente iba delante de ellos. Aquí es donde yo deduzco, nuevamente aparece esta señal visible. Y dice que los lleva hasta que llegó, dice, y se detuvo sobre donde estaba el niño. Una estrella en el espacio no podría apuntar exactamente a un lugar aquí sobre el planeta. Mi teoría es que fue una señal luminosa que Dios usó para guiar a estos hombres a tal punto que a donde estaba Jesús, ahí llegó la señal y entonces ellos pudieron saber dónde estaba el rey de los judíos. Y quiero que vean ahí en el versículo 10, al ver la estrella, se regocijaron con gran alegría. O sea, esto fue así, enorme la emoción que experimentaron, porque aquí es a donde veníamos. Bueno, miren la reacción de ellos al estar ya en Belén y estar cabal en el lugar donde estaba el Mesías. Quiero que hagan un contraste entre la reacción de estos hombres sabios y la de Herodes. Estos hombres sabios dice que se regocijaron con gran alegría. Y Herodes, cuando le preguntaban por el rey de los judíos, se turbó. Dice la Nueva Traducción Viviente, la versión preferida de Javier. No, es una broma, ¿va? La Nueva Traducción Viviente dice que se perturbó profundamente. Cuando hay una persona con un corazón anhelante, dispuesto, que espera las cosas de Dios, cuando oye las buenas nuevas, las recibe con gozo. Pero ¿qué pasa cuando es un corazón perverso que no espera nada de Dios? Oír el Evangelio es una amenaza. ¿Usted sabe por qué mucha gente rechaza el Evangelio? Porque el Evangelio atenta a quitarles el control de sus vidas, para que Cristo sea el que tome el control de sus vidas. Y entonces amaron más la oscuridad porque sus obras eran malas, dice Juan. La gente rechaza el Evangelio porque, como Herodes, el Evangelio atenta contra el poder de ellos mismos sobre sus vidas. Por eso, cuando compartimos el Evangelio, vemos gente que dice no, porque tienen miedo. Jesús les va a quitar el control de su vida. Y sí es cierto, eso es lo que hace Jesús. Él es el que viene a ser el Señor de la vida del creyente. Versículo 11. Tomen nota. ¿Se recuerdan que les he dicho que cuando estudiamos la Biblia queremos ir entendiendo qué dice el pasaje, verdad? Y por eso vamos leyendo. Dice que cuando estos magos entraron en la casa, obviamente no eran 38 tampoco, ¿verdad? No sabemos cuántos, pero fue un número que pudo entrar. Ahora dice que entraron, ¿dónde? ¿Y dónde nació Jesús? En un establo. Pero ahora, ¿dónde estaban? Ok, entonces Jesús no estaba recién nacido, ¿me explico? Había pasado cierto tiempo, José ya había hecho algunas vueltas y había conseguido una casa, y ahí estaba María y el niño, y ahí es a donde llegan estos hombres sabios a conocer a Jesús. Vieron al niño con María su madre y postrándose. Esa palabra postrándose es alguien que se agacha hasta besar el piso, y eso solo se hace cuando se está ante alguien tan grande como Dios mismo, que es el único que merece adoración. Así se pusieron delante de Jesús. Y dice que lo adoraron.
Entonces abrieron sus tesoros y le ofrecieron presentes de oro, incienso y mirra. Como les dije, estaba en una casa, no en un establo. Note, ¿a quién adoraron? A Jesús. ¿Dice el pasaje que adoraron a María? No, es que el único digno de adoración es Jesús. Entendemos que hay otros que piensan diferente, por eso vamos a la Escritura. A Jesús adoraron. Ahora, anoto aquí algo curioso. Aunque estaban en una casa, ellos eran una familia de escasos recursos. Me refiero a José, María y el Señor Jesús. Y ustedes me dirán, ¿y por qué decís que eran de escasos recursos? Poco tiempo antes habían subido a Jerusalén a cumplir con la presentación de Jesús en el templo. Y nos dice el pasaje de Lucas 2:24 que había que llevar una ofrenda. Normalmente esa ofrenda debería ser un cordero, pero Lucas 2:24 dice, para dar la ofrenda conforme a lo dicho en la ley del Señor, lo que dieron fue un par de tórtolas o 2 pichones de paloma. Levítico 12:8 habla de estas ofrendas y allá vía Moisés se nos dice que la persona que va a ir a hacer esta presentación dice, pero si no tiene lo suficiente para un cordero, traerá 2 tórtolas o 2 pichones de paloma, el uno para holocausto y el otro para sacrificio por el pecado. El sacerdote hará expiación por ella y quedará purificada. Bueno, eran pobres, no tenían grandes recursos. El Dios Todopoderoso, el Hijo, nace en el seno de una familia de escasos recursos. Ya se imaginan, en Jerusalén me hubieran esperado que naciera dentro del seno de una familia adinerada, qué sé yo, con trayectoria de la realeza. No fue así. Abrieron sus tesoros, dice, y le ofrecieron presentes de oro, incienso y mirra. Cuando ustedes leen comentarios les van a explicar un montón de interpretaciones del oro, incienso y mirra. Lo único que les puedo decir es que estas 3 cosas eran de alto valor. Una familia de escasos recursos en este proceso recibe 3 presentes de alto valor. Bueno, ¿y por qué sería así, verdad? Porque José sabía trabajar y hubiera podido sacar adelante la familia. Váyase al versículo 13, por favor. Después que ellos partieron, o sea, los hombres sabios, he aquí un ángel del Señor se le apareció en sueños a José diciendo, levántate, y esa palabra es así como quien dice, levántate, así, apremiando, ¿verdad? Toma al niño y a su madre y huye a Egipto. Quédate allá hasta que yo te diga, porque Herodes va a buscar al niño para matarlo. Y aquí estén viendo la obra de Dios. Por medio de un ángel nuevamente, se fijaron, Dios habló de muchas maneras, ha hablado a través de ángeles. Le dice, levántate, toma al niño y a su madre y te vas para Egipto. ¿Y con qué? Tenía los recursos, ¿verdad? Oro, mirra e incienso. Y con esos recursos emprende un viaje que es más o menos de 2 a 3 semanas hacia el sur, a Egipto, para huir de donde tuviera influencia Herodes. Porque le avisan, Herodes, y ahora ya ven por qué quería Herodes que los sabios le dijeran acerca del Mesías, lo quería matar, ¿verdad? Bueno, así que ya vimos que en medio de las circunstancias, el Dios Todopoderoso es el que se encarga del cuidado de sus hijos. Versículos 14 y 15. Entonces José se levantó, tomó de noche al niño y a su madre. Oiga, ¿quién emprende un viaje de noche, pero en aquellos días? Ahí no era de ir a tomar el metro, el avión, un Uber. Viajes a pie o con el apoyo de algún animalito. Dice que de noche. ¿Por qué creen que lo hizo de noche? Porque sencillamente esta era la indicación del ángel. Te vas,
pero ya. Y agarró, metió los presentes para intercambiarlos y salen. Y dice que se fue a Egipto y estuvo allí hasta la muerte de Herodes para que se cumpliera lo que habló el Señor por medio del profeta diciendo, de Egipto llamé a mi hijo. Bueno, la última, penúltima creo yo, diapositiva, por favor. Aquí tenemos otra vez otra cita del Antiguo Testamento. De este lado tenemos la nuestra de lo que pasó. Déjenme ver aquí. Es una anterior, por favor, me están comiendo el mandado. Ahí estamos bien. Vale. Aquí estamos en el versículo 15. Dice que se cumple lo que el Señor habló por el profeta. Dice, de Egipto llamé a mi hijo. La cita viene de Oseas 11:11. Cuando Israel era muchacho, yo lo amé y de Egipto llamé a mi hijo. Una explicación y no es para que se complique en la vida. Este tipo de cumplimiento no es como el primero que les hablé. ¿Dónde va a nacer el Mesías? En Belén. Se dijo en el Antiguo y se cumple en el Nuevo. En este caso es otra modalidad. Aquí la cita de Oseas está refiriéndose a Israel cuando Dios lo saca de Egipto. Y entonces, ¿por qué Mateo utiliza esa cita? Porque aquí tiene un cumplimiento diferente, amémoslo, en donde se está aplicando el hecho de que el Mesías estuvo en Egipto y de ahí lo llamó. Sin hacernos bolas, los que estudian esto a profundidad dicen que estas son profecías de doble cumplimiento. Un cumplimiento cuando se hizo y otro que se hace en el Nuevo Testamento. Usted se va a su casa y lo profundiza. Bien, entonces por favor, sigamos con el versículo 16 y ya estamos terminando. Entonces Herodes dice, al verse burlado por los magos, ojo, no es que los magos fueran así malosos, ¿verdad? Los sabios, sencillamente ellos recibieron la instrucción de que ya no deberían de regresar con Herodes. Entonces Herodes, al verse burlado por los magos, se enojó sobremanera, que se puso en buen chapín para balazos, ¿verdad? Y entonces mandó a matar a todos los niños varones en Belén y en todos sus alrededores de 2 años de edad para abajo, conforme al tiempo que había averiguado de los magos. Ahora ya vieron por qué ese interés en que le contara cómo había sido la historia, para calcular más o menos la edad que tenía el que era de pocos meses posiblemente, ¿verdad? Y entonces, ¿qué hizo? De 2 años para abajo me los matan. Él estaba en contra para evitar que hubiera otro rey que no fuera él. El versículo 17 dice, entonces se cumplió lo dicho por medio del profeta Jeremías diciendo, y ahora sí la última diapositiva. La cita de Mateo es, voz fue oída en Ramá, grande llanto y lamentación, Raquel lloraba por sus hijos y no quería ser consolada porque perecieron. Jeremías 31:5, así ha dicho el Señor, voz fue oída en Ramá, lamento y llanto amargo, Raquel lloraba por sus hijos y no quería ser consolada porque sus hijos perecieron. El contexto de la primera profecía es cuando el pueblo es llevado cautivo como resultado de su propio pecado y necedad. Pero en este caso, el cumplimiento es para ejemplificar que hubo también sufrimiento en esta zona cuando murieron todos estos niños. El cumplimiento de profecías que tienen este concepto de doble cumplimiento. Aquí llega la historia que nos relata Mateo. Un momento difícil. Les hago un recordatorio. El 28 de diciembre, nosotros en Guatemala, no sé si en otros países, celebramos el Día de los Inocentes, en donde se hacen bromas para tomarle el pelo a la gente, ¿verdad? Mira, te ganaste una Biblia, no sé qué, y lo ilusiono, y después, ¿qué le digo? Por inocente. Esa broma es el resultado de un lugar de tragedia, ¿verdad? Porque de donde surgió fue la muerte de niños inocentes a manos de este hombre malvado. Llego hasta acá y entonces solo los invito, quitamos la cita y nos vamos a ir a buscar algo para nuestros días. Número 1, tenemos que estar conscientes que vivimos en un mundo con gente mala.
Esa es la realidad, no nos ilusionemos. Tengo la perspectiva en este sentido. No creo que la cosa va a mejorar. Seguimos evangelizando, seguimos compartiendo las buenas nuevas, edificamos a la gente con la palabra, pero no creo que vamos a llegar un día en que hagamos de este mundo un paraíso con hermanitos cantando al Señor y amándose y todo. No, estamos en un mundo perverso, un mundo que está gobernado por Satanás. Esa es una realidad. 2. Vieron que los sacerdotes y los fariseos conocían la palabra. ¿Y qué? Igual vivían como vivían. El conocimiento de la palabra sin obediencia es vano. Aquí hablamos de estudiar en mi introducción, ¿verdad? El curso de misiones, el curso de los días viernes, los jóvenes, sí. Pero sin obediencia, de nada nos sirve conocer de memoria las escrituras. Ojo, no nos pongamos tristes, también hay gente, mucha gente obediente. Muchos que han creído en el Señor y que están buscando obedecerle. 2 ejemplos en el pasaje, los sabios y José obedecieron. El Señor les dijo, imagínense que eso está difícil. A los sabios se levantan, van a ir a conocer al rey de los judíos, al Mesías. ¿A dónde, Señor? Allá a Jerusalén. 2 a 3 meses de viaje. Y salieron, ¿verdad? Y luego José, agarras al niño y a su mamá y te me vas para Egipto. Pero agarró e hizo caso. Hay gente obediente. Ahora, ¿somos nosotros así obedientes? Imagínense cuando usted se pregunta, me congrego el día domingo, es que se me hizo tarde, el hombro, que no sé qué, y le ponemos excusas al Señor. Aquellos con viajes larguísimos, sí, Señor. Y nosotros, como dicen los colombianos, sí, Señor, sí, señora. Así le decimos al Señor. Somos obedientes. La obediencia a la palabra, esto es a Dios, es la verdadera vida. Sin obediencia no hay vida. Bueno, ¿qué más? ¿Vio lo que hizo José? Cuidó al Señor Jesús. Se lo llevó a Egipto para protegerlo. ¿Qué principio adquiero yo de este pasaje? Los papás cuidan a sus hijos. ¿Qué hubiera hecho Jesús? Recuérdense, para los que ya estudiamos el tema acerca de Cristo, Jesús humano y divino. Como divino estaba el control de toda la creación, sosteniendo la creación. Y sin embargo, en ese momento, como humano era un bebé frágil. Dios proveyó un papá como José, un papá justo y obediente, que en ese periodo de tiempo lo cuidó y lo protegió. ¿Qué hace un papá? Cuida y protege a sus hijos. ¿Qué hace una mamá? Cuida y protege a sus hijos. Ahora, ¿cuánto tiempo? Hoy se van a reunir los que son padres de adolescentes. Están todavía bajo la patria potestad de sus papás. Ellos todavía toman decisiones. Muy bien. Y cuando cumplan 18 años, saben que se nos empiezan a escasear también de aquí, ¿verdad? Entran a la U y todo lo que les enseñamos desde niñitos hasta adolescentes, ahí en un ratito me los trastornan. Ok. Tenemos que seguir luchando. Los papás, las mamás cuidan a sus hijos. Yo había pensado que cuando y en mi caso se fueron y se casaron, ok, ya. Misión cumplida. El Señor me tocó. No me dijo. Todavía no. Pero ya el más chiquito tiene 38, 41 y 43. Ya, y tienen hijos y esposa y esposo. ¿Qué voy a estar yo? No, me dijo el Señor. Y entonces, bueno, como son aplicaciones, ¿verdad? Los papás y las mamás cuidan a sus hijos. ¿Cómo? Me va a preguntar usted. Orando. No importa la edad que tengan.
Debemos seguir orando por ellos. ¿Se recuerdan de de Job? Job hasta hacía ciertos sacrificios solo por si en caso habían pecado sus hijos. Y ya eran hijos grandes, y Job ocupado de ellos. ¿Qué más puede hacer un papá? Modelar, vivir el evangelio. Las palabras convencen, los ejemplos arrasan. ¿Qué debemos de hacer los papás? Seguir modelando el evangelio en nuestras vidas. Debemos seguir instruyendo con la palabra y aconsejando. Ya se fueron, ya son grandes, sí, con el respeto que merecen, ya son otra entidad, es otro hogar, pero yo puedo seguir instruyendo con la palabra y aconsejando. Y por sobre todo esto, ¿qué ven ustedes en este pasaje? Al Padre Celestial cuidando. Y ese Padre que nos cuida a nosotros, no importa la edad que tengamos, aunque ya sea bien kilometrado como yo, sigo bajo el cuidado del Señor, porque yo no voy a cuidar a los que siguen. Y aquí diría usted, y si no tengo hijos, aquí hay hermanos que necesitan tu cuidado. Tienes sobrinos, tienes primos, qué sé yo, cuidémonos unos a otros. Y cierro con eso y los invito a que oremos. Padre, te damos gracias por tu palabra. Te damos gracias por ese cuidado maravilloso que tuviste sobre tu Hijo Jesucristo en esos tiempos de fragilidad. Te damos gracias por haber usado a un José como ese guía, como ese protector en esa época. Te damos gracias por esos hombres que de lejos vinieron a buscar al Mesías y que posiblemente llevaron ese mensaje, y cuando llegó el mensaje del Evangelio había gente con un corazón preparado. Y te pedimos por nosotros, papás y mamás, que continuemos en ese cariñoso cuidado, con esa protección sobre nuestros hijos pequeñitos, medianos o grandes. Danos la fortaleza para seguirlo haciendo, para cuidarlos a ellos como tú nos cuidas a nosotros. En el nombre del Señor te pedimos esto. Amén. Les pido que nos pongamos de pie, por favor. Nos despedimos. ¿Y qué le parece si usted evalúa cómo puede aplicar lo que vimos hoy del cuidado de Dios, pero hacia sus hijos, nietos, sobrinos, hermanos en la fe, para cuidarnos y protegernos mutuamente? Piénselo y tome acciones. Gracias por acompañarnos hoy. Esperamos que vuelvas y sigas conectado con la palabra. También te invitamos a que nos sigas en nuestras redes sociales. Hasta pronto.